Fírmalo. Carl me acercó el bolígrafo con un tono tan tranquilo como si estuviera firmando un contrato, no una relación de 7 años. Me senté en el sofá de cuero rojo de la Oficina de Asuntos Civiles, aferrada al acuerdo de divorcio. Los bordes del papel estaban un poco curvados, igual que mi anterior matrimonio, que fue exquisito y decente pero desgastado por el tiempo. Estaba sentado erguido con una camisa negra y los puños meticulosamente abotonados. Miré sus finos dedos e imaginé innumerables veces que me llevarían al salón de bodas. Ahora fui yo quien lo sacó de entre mis dedos. Firmé sin decir nada. Carl se levantó y le entregó los documentos al empleado, con la misma naturalidad con la que le entregaría un maletín cualquiera. Aquí está el certificado de matrimonio, dijo. Y también su documento de identidad. El empleado asintió y se puso a trabajar en el ordenador. 5 minutos después me entregaron un certificado de divorcio verde, sellado con un sello rojo. Sonreí y dije gracias. Carl me miró como si fuera a decir algo, pero al final, simplemente se arregló la cazadora. ¿No tienes nada que decir?, pregunté. Me miró de reojo con la mirada desprovista de cualquier rastro de afecto. ¿Qué quieres oír? Sonreí, una sonrisa débil. Como una disculpa, dije. Hizo una pausa y luego dijo con frialdad, tú tampoco estás limpia, Emily. Me temblaban las yemas de los dedos, pero asentí, tienes razón. Supongamos que ninguno de los dos está libre de drogas. No dijo nada más, se dio la vuelta y se fue, dejándome con la espalda impasible. Fuera de la Oficina de Asuntos Civiles, el sol brillaba con fuerza, iluminando su apuesto rostro. Observé su espalda mientras desaparecía poco a poco de mi vista. Mis manos cayeron flácidas y bajé la cabeza, acariciando suavemente mi vientre. Allí latía una vida de menos de 3 meses. Cariño, lo siento, murmuré. Mamá no pudo verlo a Marte. Después de salir de la Oficina de Asuntos Civiles, me quedé sentada en el coche absorta en mis pensamientos. Me aparecieron mensajes en el teléfono, uno tras otro. Emily, ¿estás loca? ¿Estás embarazada de su hijo y te estás divorciando de él? Era de mi mejor amiga, Jane. Mis dedos se detuvieron en la pantalla, pero no respondí. Apareció otro mensaje, ¿de verdad no se lo vas a decir? Me quedé mirando las palabras un buen rato y luego respondí con 4 palabras, no, gracias. ¿Qué importaría si se lo decía? ¿Me amaba? De principio a fin, este matrimonio fue forzado por sus padres. No pudo venir a la boda, pudo viajar al extranjero por negocios cuando yo estaba enferma con fiebre y pudo decirme con frialdad, intentas ganarte la compasión, cuando estaba embarazada. Ni una sola vez me preguntó, Emily, ¿estás bien? Esa noche volví a mi apartamento de alquiler y vomité toda la noche. El bebé en mi vientre me hacía sentir intranquila y con el corazón roto. Me agaché abrazando el lavabo mientras las lágrimas caían sobre la porcelana blanca, fundiéndose con el agua en silencio. El teléfono volvió a sonar. Era Carl. Me quedé paralizada, dudé un par de segundos y contesté. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que su voz resonara. Dejé tu documento de identidad. ¿Quieres recogerlo ahora o te lo envío por correo? Cerré los ojos. Lo recogeré mañana. De acuerdo. Cuando estaba a punto de colgar, de repente dije, Carl. Tú no vuelvas a verme. Se acabó. Dijo que sí. El sonido del teléfono al colgar fue aún más decisivo que si él mismo hubiera dicho divorcio. Miré al cielo por la ventana, sin haber dormido en toda la noche. Al día siguiente fui a su apartamento a buscar su identificación. No estaba, así que su tía me abrió la puerta. De pie en el lugar donde había vivido 2 años, de repente me sentí muy extraño, como en un sueño. Sus carpetas de siempre seguían sobre la mesa de centro, y la camisa que le había lavado ya estaba amarillenta en el balcón. Mi tía me dio un sobre, Emily, aquí está todo. Ha estado un poco ocupado estos días, ¿verdad? Tomé el sobre y no la dejé terminar, gracias. Me miró y dudó. ¿De verdad no se lo dirás? Bajé la cabeza, no hacía falta. Tendré el hijo, pero no tiene nada que ver con él. Ya que cree que estoy sucia, no debería tener nada que ver conmigo. Al salir, me encontré con Carl en el ascensor.
Llevaba un traje a medida, perfectamente abotonado, sin siquiera los puños torcidos. Me vio y frunció el ceño. ¿Por qué no me esperaste? Pregunté. Bajé la mirada y le dije con calma, ¿no dijiste que podías enviármelo? Quiero recibirlo cuanto antes. No dijo nada, solo me miró. De repente sonreí. Carl, ya recibí mis cosas. A partir de ahora, no nos volveremos a ver. ¿De verdad te vas? Dijo con voz fría. Levanté la cabeza y lo miré. Llevas mucho tiempo deseando que me vaya, ¿verdad? Ahora es tu deseo. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final no le salió nada. Pasé junto a él sin siquiera mirar atrás. Detrás de mí su mirada silenciosa me atravesaba como un cuchillo, recorriendo mi espalda centímetro a centímetro. Esa noche caminé sola junto al río. El viento era tan fuerte que me picaba en los ojos. De repente me sentí aliviada. Este matrimonio por fin había terminado. Ya no tenía que ser humilde y adular a los demás, esperar sola en la puerta a altas horas de la noche ni forzar una sonrisa y decir que todo estaba bien. Pero justo cuando subía al coche para irme a casa, volvió a sonar el teléfono. Ya estaban los resultados de la prueba de embarazo, estabas embarazada. Me quedé mirando las palabras con la vista nublada. Mis dedos temblaban incontrolablemente, tenía los labios y los dientes apretados. Lo más absurdo del mundo era que estaba embarazada, pero el padre no lo sabría. Hace 3 años Carl y yo tuvimos un matrimonio fugaz. Tenía 23 años y acababa de incorporarme a Gus como asistente administrativa. Él tenía 30 y era el director ejecutivo más joven de la empresa. La primera vez que lo vi fue en una sala de conferencias. Vestía un traje impecable, miraba unos documentos con la mirada serena y su presencia era imponente. Era como el mar en invierno, distante y frío, pero a la vez acogedor. Qué ingenua fui entonces, de verdad creí haber encontrado el amor. Pero en realidad, esta relación estuvo mal desde el principio. Nos casamos porque su madre nos obligó. Viola era una mujer dura y muy conocida en la industria, con altas expectativas y un desdén hacia mí, que venía de una familia humilde. Pero su salud era delicada, y cuando le diagnosticaron la enfermedad, lo único que deseaba era ver a Carl sentar cabeza y formar una familia. Me asignaron a él solo porque su madre pensaba que yo parecía tranquila, obediente y bien educada. Y lo que es más importante, me gustaba y nunca negué que lo amaba. Incluso el día de nuestra boda relámpago, ingenuamente pensé que, aunque no hubiera amor, poco a poco surgirían sentimientos entre nosotros. Lamentablemente, lo más frío del mundo es el amor no correspondido. Durante nuestro primer año de matrimonio, a menudo no volvía a casa. Le envié un mensaje, ¿a qué hora llegarás a casa? Solo respondió, estoy trabajando horas extras, no me esperes. Una vez, tuve 39 grados de fiebre y lo llamé a la 1 de la mañana. Me preguntó, ¿no tenemos medicinas en casa? Lloré al otro lado del teléfono, Carl, soy tu esposa. Se quedó callado 2 segundos y luego dijo, deja de comportarte como un niño. A partir de entonces aprendí a callarme. Pensaba que si no discutía, poco a poco me aceptaría. Pensaba que si trataba a alguien con el corazón, al final me correspondería con ternura. Hasta ese día, me los encontraba a él y a Tina en su oficina. Tina era su exnovia. Me quedé fuera de la puerta y la vi apoyada en sus brazos, susurrándole, Carl, sé que aún me llevas en tu corazón. No la rechazó, ni lo negó. En ese momento comprendí de verdad que hay personas que por mucho que lo intentes, jamás obtendrás la más mínima respuesta. Me di la vuelta y me fui sin llorar ni armar un escándalo. Regresé a casa y pasé la noche con fiebre. Al día siguiente descubrí que estaba embarazada. Antes de que pudiera decírselo, me envió los papeles del divorcio. Esa mañana vi un documento sobre la mesa de centro en la sala. En la primera página se leía claramente, acuerdo de divorcio. Él llevaba puesta su camisa negra de siempre, estaba sentado en el sofá tomando café y su tono era tan tranquilo como si me dijera, Emily, el agua está lista. Me quedé allí con los dedos temblando. ¿Por qué? Él no levantó la vista. No creas que no sé lo que pasó entre tú y Ney. Me quedé atónita. ¿De qué hablas?
He visto todos los mensajes de texto nocturnos y las reuniones de madrugada, dijo. De repente lo comprendí. Él realmente creía que yo tenía una aventura con Neil. Neil era un compañero de la universidad. Esa noche, después de una ruptura, me llamó borracho. Lo llevé a casa y dormimos en el sofá. No pasó nada. Pero él solo vio el resultado, no la explicación. Di un paso al frente con la voz ronca. ¿Me crees? Me miró con una mirada fría y crítica. No eres digno de mi confianza. En ese momento me reí de repente. Toda mi persistencia, humildad y paciencia se derrumbaron ante sus palabras. No eres digno. Ya no discutí ni lloré. Simplemente me di la vuelta y entré en mi habitación a recoger mis cosas. Sabía que este matrimonio ya no me necesitaba. El hecho de que ni siquiera se molestara en preguntar cómo explicas esto fue suficiente para demostrarlo todo. Me mudé con la ayuda de mi amiga Jane. Mientras cargaba mi equipaje, lo regañó con dureza: Carl es un canalla. Estás embarazada de su hijo y él sospecha que le eres infiel. ¡Qué ciega! Me senté en el borde de la cama en el apartamento de alquiler, acariciándome la barriga con la mano, y le susurré: deja de regañarme. No quiero que el bebé lo oiga. Se quedó atónita un instante con los ojos rojos. ¿Sigues protegiéndolo? Negué con la cabeza. No es protegerlo, es dejarlo ir. Ya no quiero que forme parte de mi vida. Con el paso de los días, empecé a aprender a vivir sola. Le ponía música prenatal a mi bebé todas las noches, me despertaba temprano para tomar ácido fólico y asistía a mis controles prenatales mensuales. Mi hijo fue como un milagro, ayudándome a superar esos días más difíciles. Recuerdo que un día, al volver de una revisión prenatal, estaba nevando. Estaba en el balcón de mi apartamento alquilado con una bolsa de agua caliente en la mano, mirando el cielo blanco. De repente mi teléfono se encendió. El identificador de llamadas decía Carl. Dudé un segundo y luego contesté. Su habitual voz tranquila llegó del otro lado: envié tu tarjeta de identificación. Le susurré: y gracias. Hizo una pausa y preguntó: ¿estás bien? Hice una pausa y respondí: bien. No dijo nada más. Tras colgar el teléfono, de repente recordé un dicho: hay personas que una vez que las echas de menos, se van para siempre. La primera vez que Carl sospechó que la había dejado fue 7 días después del divorcio. Volvió a casa como de costumbre y al abrir la puerta, le invadió un vacío escalofriante. Sus pantuflas habían desaparecido de la entrada, llevaban 2 años allí, intactas tras las suaves pantuflas de terciopelo beige. Entró en el dormitorio. El despertador con forma de gato de la mesita de noche había desaparecido. Lo había comprado en el mercado nocturno, diciendo que era bonito y práctico. Él frunció el ceño y abrió el armario. No había ropa, ni siquiera el pijama peludo que tantas veces le había disgustado. Ella se fue de verdad. Carl se quedó en la habitación vacía, sintiéndose de repente un poco irritado. Sacó su teléfono y abrió WeChat. El historial de chat seguía bloqueado el día del divorcio. No vuelvas a contactarme. Ya no tenemos nada que ver. Se quedó mirando las palabras durante un largo rato, pero sus dedos no podían escribir ni una sola palabra. Había supuesto que esta despedida no correspondida solo duraría unos días. Conociendo la personalidad de Emily, no se iría sin decir nada. Siempre había sido bondadosa y tonta, se le enrojecía la nariz al llorar y siempre decía: dejemos de discutir cuando se enfrentaban a un problema. Ella lo amaba. Eso era algo de lo que él siempre había estado seguro. Pero esta vez, ella lo había abandonado definitivamente sin siquiera dar la impresión de querer volver. 2 semanas después, él recibió una llamada. Era del hospital. Hola, ¿es Carl? No podemos contactar con Emily. Ya salieron los resultados de su prueba de embarazo. Por favor, dígale que vuelva para una revisión. Carl sostenía el teléfono con la mente en blanco. ¿Qué? Informe de embarazo. Está embarazada de 12 semanas y necesita revisiones regulares. La voz al otro lado de la línea era tranquila, como si describiera un procedimiento médico rutinario. Pero él solo oyó 2 palabras: embarazo.
Se le hizo un nudo en la garganta y tardó en encontrar la voz. ¿Están seguros? ¿Nos hemos equivocado? Somos del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Renan. La señorita Emily tiene un expediente en nuestro hospital y se somete a chequeos mensuales. No hay duda. Está embarazada. Carl no durmió en toda la noche. Revisó casi todos los contactos de su agenda, incluso contactó a su compañera de cuarto en la universidad, a la recepcionista de la empresa e incluso a colegas de su antiguo departamento. Todos le dijeron que había renunciado. No podemos contactar con ella. Él fue al apartamento alquilado donde ella había vivido. Habían cambiado la puerta y ahora vivía allí una pareja joven. Llamó a sus padres, pero se negaron a responder y luego lo bloquearon. De la noche a la mañana, fue como si esta mujer hubiera desaparecido del mundo, llevándose a su hijo con ella, sin dejar rastro. Ese día fumó frente a la ventana por primera vez. Él no fumaba, nunca. Pero esa noche, mientras fumaba sin parar, sintió una opresión en el pecho como si algo lo jalara, dejando un rastro de sangre. De repente recordó que ella le había preguntado una vez, ¿te gustan los niños? En ese momento él estaba leyendo un documento y respondió sin levantar la vista, con voz ruidosa. Ella solo dijo «ah», y no volvió a mencionarlo. Resultó que por aquel entonces, ya había pensado en tener hijos. Él fue al hospital. La entrada del departamento de obstetricia y ginecología estaba abarrotada de gente, mujeres embarazadas entraban y salían una tras otra, algunas apoyadas en los brazos de sus maridos, otras caminando lentamente con la barriga abultada. Él se quedó allí, como un hombre abandonado por el mundo. La enfermera le preguntó, ¿a quién busca?, respondió Emily. La enfermera revisó los registros. Vino por última vez hace un mes. Aún no ha venido a una revisión de seguimiento y no podemos contactarla. Hizo una pausa. ¿Es ella el contacto familiar registrado? Sí. Guardó silencio un instante. ¿Y si no vuelve a aparecer? ¿Qué pasará con la niña? El enfermero se quedó atónito por un momento sin palabras. De repente esbozó una sonrisa irónica, con una gota de sudor goteando del rabillo del ojo. Permaneció de pie en la entrada del hospital durante un buen rato esa noche. Recordó que ella siempre regresaba con una naranja cuando venía a su control prenatal. ¿Por qué siempre compras naranjas?, le preguntó una vez. Ella respondió, no sé. El médico me dijo que tomara vitamina C. Y creo que al bebé le gustaría. En ese momento él solo frunció el ceño. Ahora que lo pienso, su tono era ligero y sus ojos brillaban cuando dijo bebé. Pero él se mantuvo impasible. En los días siguientes, recorrió todas las clínicas obstétricas privadas. Recurrió a sus influyentes contactos familiares e incluso contrató a un investigador privado. La única respuesta que obtuvo fue, ningún paradero. Había desaparecido por completo. Empezó a soñar con ella con frecuencia. En sus sueños, ella llevaba un vestido blanco, de pie junto al río, sosteniendo a un bebé pequeño, girándose para sonreírle. Carl, mira, este es nuestro hijo. Se despertó sobresaltado, aún estaba oscuro con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Abrió el móvil y la interfaz de chat de WeChat seguía bloqueada en su mensaje, no vuelvas a buscarme. Con manos temblorosas escribió, Emily, ¿dónde estás? El mensaje quedó sin respuesta durante un buen rato. Casi pierde el control y corrió hacia donde pudiera estar. Su cafetería favorita, su mercado nocturno preferido, el estudio fotográfico donde había mencionado que quería hacerse fotos de maternidad. Ya no estaba. La chica que se había marchado sin decir nada, por fin se había ido. De repente sintió que tal vez nunca la volvería a encontrar. En la ciudad del sur no nieva en invierno, pero el viento es frío. Cuando me mudé aquí desde la ciudad del norte, mi vientre ya estaba visiblemente embarazado. De pie en la puerta de mi apartamento alquilado, arrastrando mi maleta, de repente sentí una sensación de trance indescriptible. Era como si no hubiera salido de casa, sino que hubiera escapado de una jaula. Jane me encontró una casa, un edificio de ladrillo rojo de 3 pisos en el antiguo South City. El barrio era tranquilo y la casera amable. ¿No te da miedo vivir sola?, preguntó. Sonreí y me toqué el vientre.
No estoy sola. Esta pequeña vida en mi vientre es mi más cálida compañía. El departamento de obstetricia del sur no es tan bueno como el del norte, pero aún así elegí el hospital privado más prestigioso. Siempre fui en coche a todas mis revisiones prenatales. El médico me advirtió que no saliera sola durante el segundo o tercer trimestre, que los riesgos eran demasiado altos. Asentí y prometí tener cuidado. Pero a pesar de haber tenido cuidado, no tenía a nadie que me acompañara. No me atreví a decírselo a mis padres. Eran mayores y tenían mala salud, y no podían aceptar que tuviera un hijo sola y que no pensara volver a casarme. Me enviaron al matrimonio con la esperanza de una vida estable, pero no esperaban que el asedio me dejara marcada y maltratada. No los culpo, pero tampoco quiero preocuparlos. Tengo que aguantar sola. Los días pasaron lentos, pero a la vez rápidos. Lentamente porque contaba los días esperando el parto, mi vientre cada vez más pesado y mis movimientos cada vez más incómodos. Rápidamente porque un niño es como un retoño, experimentando cambios sutiles a diario. Mi primer movimiento fetal ocurrió una tarde cualquiera. Estaba sentada en una mecedora en el balcón, leyendo, cuando sentí un suave golpecito en el estómago. Pensé que era una ilusión hasta que volví a sentir ese golpecito suave pero fuerte. No pude evitar sonreír. Cariño, ¿eres tú? Nadie me respondió. Pero sabía que podía oírme. Le compré su primer par de calcetines, azules, del mismo color que la camisa que Carl solía usar. No sé por qué hago esto. Ya decidí cortar todo contacto con él, pero en algún momento sin querer, no puedo evitar pensar en él. ¿Será porque lo amé durante tanto tiempo que ya ni siquiera tengo fuerzas para odiarlo? Conforme se acercaba la fecha de parto, comencé a prepararme. Mi casera contrató a una niñera posparto, Ellen, una pariente lejana suya. Fue increíblemente servicial y eficiente. ¿Dónde está tu marido? ¿No viene a hacerte compañía?, me preguntó, yendo directa al grano la primera vez que nos vimos. Sonreí y dije, no, hombre. Se sobresaltó un instante, luego dejó de hacer preguntas. Simplemente me hizo la cama, me cambió la ropa y me preparó sopa, cuidándome con esmero. A veces me despertaba en mitad de la noche con pesadillas. En mis sueños Carl estaba fuera del quirófano gritando con ansiedad, Emily, no te hagas daño. Yo lloraba en sueños diciendo, no vengas, es demasiado tarde. Entonces desperté. Al despertar, lo único que oía era a Ellen roncando y el aullido del viento fuera de la ventana. El día del parto casi me desmayo. Las contracciones duraron más de 10 horas y estaba prácticamente agotada. El médico dijo que el bebé estaba en posición excéntrica y que necesitaba una cesárea de emergencia. Mientras me llevaban al quirófano, lo único que oía era un zumbido en los oídos. A medio camino de la consciencia, una enfermera me preguntó quién era mi contacto de emergencia. Abrí la boca, queriendo decir Carl, pero en vez de eso cerré los ojos. Nadie, dije, solo yo. No lloré cuando nació el bebé. Cuando el médico lo sostuvo frente a mí, me quedé atónita. Era un niño con la piel arrugada, y lloraba desconsoladamente. Miré su pequeño puño y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Cariño, lo siento, susurré. Mamá no te dio una familia completa. Durante esos pocos días de recuperación, apenas podía moverme. Cada movimiento de la incisión me desgarraba el alma. Ellen cuidaba al niño con sus manos frenéticas pero torpes, desplegando una ternura incontenible. Este pequeño se parece mucho a ti, dijo. Lo miré. Pero sus ojos eran como los de Carl. Esa oscuridad, calma, insondable. Lo atraí suavemente a mis brazos y cerré los ojos. Aunque no supiera nada, nunca lo sabría. Su padre era alguien que jamás aparecería en nuestras vidas. Durante el confinamiento, no revisé mi teléfono ni contacté con nadie. Jane me envió innumerables mensajes, pero no le respondí. No quería que nadie le dijera a Carl que seguía allí. Sabía que me buscaba. Incluso podía suponer que había ido al hospital, revisado mis archivos, contactado a mis padres e incluso encontrado algún rastro mío en ese pueblito del sur. Pero no dejé que me encontrara. No por despecho, sino porque no quería volver.
A partir de entonces mi hijo y yo éramos un mundo completo. Un mundo más allá de él. El día que terminó mi confinamiento, me mudé a otra casa con mi hijo. Cambié de dirección, de número de teléfono y borré todas mis cuentas de redes sociales. Con mi hijo empecé a vivir una nueva vida. Ya no soy la esposa de nadie, ya no soy un cómplice, ya no soy una sombra de la que burlarse. Soy Emily, madre, mujer, alguien que merece ser amada. Carl se enteró de que había dado a luz 6 meses después de haber perdido el contacto. Durante ese tiempo, revisó casi todos los archivos de hospitales de South City. Fue una pista de Jane. Ese día, ya no pudo soportarlo más. El día que dio a luz, la incisión casi se reventó. ¿Dónde estabas? Ella estaba parada en la puerta de la oficina del director ejecutivo de GEU, con la voz ronca como un trapo rasgado. Te quedaste de pie observando, empujándola al abismo, y ahora finges cariño. Él estaba sentado en su silla de oficina, inmóvil. Como un clavo clavado en el sofá, hasta respirar le dolía. Jane apretó los dientes y dejó una dirección en su escritorio. Esta es su última dirección antes de mudarse. Puedes hacer lo que quieras. Se dio la vuelta y se alejó sin siquiera mirar atrás. Esa tarde Carl condujo hacia Ciudad Sur. El sol brillaba y el cielo parecía cristal pulido, sin impurezas. Pero estaba lleno de nubes oscuras. Recordó que Emily decía que le encantaba el ritmo tranquilo de un pequeño pueblo del sur, el anciano que vendía caramelos de espino al borde de la carretera y el abuelo practicando tai chi al sol. Dijo que era demasiado ruidoso. Nunca volvió a mencionar la idea de mudarse. También le dijo, si de verdad te gusta, múdate tú. Ella sonrió y le preguntó, ¿no quieres venir? Él la miró y le dijo, no tengo tiempo para jugar a las casitas contigo. Pero ahora, por fin, condujo hasta la ciudad donde ella había dicho que quería retirarse. Se dio cuenta de que no solo estaba jugando a las casitas. Hablaba en serio, planeaba vivir sola el resto de su vida. Llamó a la puerta del pequeño edificio de ladrillo rojo. Una mujer de unos 50 años, la casera, abrió la puerta. Disculpe, Emily sigue aquí. La casera frunció el ceño. Se mudó hace unos meses, llevándose a su bebé. Carl se quedó paralizado. ¿Un bebé? ¿Cuántos meses tendrá? El casero reflexionó un instante. Debería tener solo un mes. Una cosita pequeña y adorable. Tenía la garganta seca. ¿Seguro que es su hijo? Tonterías, si no es suyo, es mío. El casero puso los ojos en blanco. Pero fue muy duro. La niña no tuvo a nadie que la cuidara cuando dio a luz. Le hicieron una cesárea y le dieron varios puntos. Mis familiares ayudaron a cuidarla durante el confinamiento. Suspiró. Carl sentía como si le hubiera caído un rayo en las orejas. Su visión se oscureció, sus piernas flaquearon y casi se cae. Ella, en efecto, había dado a luz a un hijo sola. Y ese hijo era suyo. No sabía cómo se había ido. Sentado en el coche, el cielo se oscureció por la ventana como si estuviera a punto de derrumbarse. Nunca imaginó que la mujer que lo había esperado cada noche soportaría sola el dolor de dar a luz. Nunca imaginó que existiera un arrepentimiento en este mundo que pudiera aplastar silenciosamente la autoestima y la racionalidad de alguien. Apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos. De repente quiso verla. Aunque solo la viera fugazmente desde lejos, mientras ella siguiera allí, aún tenía una oportunidad. Usó sus contactos. Finalmente la vio en la puerta de un centro privado de educación infantil. Llevaba un vestido beige y sostenía a un niño pequeño que olía a leche, a quien tranquilizaba suavemente para que se durmiera. La luz del sol brillaba en las puntas de su cabello, creando un halo dorado. La niña estaba acurrucada en sus brazos, profundamente dormida. En ese instante, Carl sintió ganas de llorar. La escena que había imaginado incontables veces se había hecho realidad. Pero fuera de escena estaba él. No era un esposo ni un padre, solo un forastero. Se armó de valor para dar un paso al frente. Emily. Levantó la vista y al verlo su expresión no era de sorpresa, pánico ni odio. Solo una leve calma. Carl, ¿pasa algo?
Esa sensación de alienación era más dolorosa que cualquier regaño. Su nuez se movió y su voz sonó ronca. «El niño es mío, ¿verdad?» Ella lo miró y no respondió. El silencio fue la confirmación. Dio un paso rápido hacia adelante. Emily no lo sabía. De verdad que no sabía que estabas embarazada. Sonrió con frialdad. Ni siquiera te importa si como o no, ¿cómo sabes que estoy embarazada? Se quedó atónito. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Puedo criarlo sola. No tienes que involucrarte. Emily, no me llames. Ella lo interrumpió, que me llames por mi nombre ahora me da asco. Se arrodilló ante ella por primera vez. En la entrada del centro de educación infantil, la gente entraba y salía. Se arrodilló con indiferencia, con las manos temblorosas. Emily, lo siento. Puedes pegarme o regañarme, pero no me eches. Quiero enmendarlo. Quiero darle un hogar completo. Estoy dispuesta a empezar de nuevo. Su mirada vaciló un instante. Pero al final simplemente abrazó al niño con más fuerza. Bajó la cabeza observándolo decir palabra por palabra, ya tiene una familia. Pero no eres tú. Por primera vez Cal comprendió que algunos errores, una vez cometidos, son realmente irreversibles. Llovió el día que Carl regresó a Ciudad Norte angustiado. Era la primera lluvia del otoño, fría como agujas de hielo. Estaba sentado junto a la ventana francesa de su oficina, con el traje a medida empapado, exhausto pero reacio a cambiarse. La secretaria estaba en la puerta y le recordó con cautela: «Carl, la junta directiva lleva media hora esperando». No se movió. «Ya se han ido todos. Dígales que no quiero hablar». La secretaria se retiró con tacto y cerró la puerta con suavidad. Bajó la vista hacia el documento en su escritorio. Decía: él donó voluntariamente el 45% del grupo Go a Emily para compensarla por su matrimonio y la manutención de sus hijos. Lo firmó. No lo hizo. No es que no lo intentara. Ella nunca lo vio, no contestó sus llamadas, no leyó sus mensajes. Solo podía enviarle un mensaje de WeChat todos los días como un diario: «Hoy llueve, hace frío por allá». ¿Ha aprendido el pequeño a darse la vuelta? Emily, soñé contigo. Dijiste que estabas cansada y que no querías mirar atrás. No te respondió ni una sola vez. Sus mensajes de WeChat eran como un mensaje en una botella sumergida en el océano, sin siquiera una burbuja. Carl empezó a aparecer con más frecuencia en su vida. Le daba a su hijo leche en polvo, pañales y juguetes, todos de las mejores marcas. Ella se negó a aceptar ninguno. La maestra de educación infantil le aconsejó: el padre del niño también es sincero. Fíjate en las ojeras que tiene. Ella sonrió levemente, hacía tiempo que debería haber tenido ojos oscuros. Un día, estuvo toda la noche fuera de su casa. Eran las 3 de la mañana y hacía un frío glacial. Empujó la puerta para sacar la basura y lo vio apoyado en ella como un perro empapado por la lluvia, con los ojos inyectados en sangre y los labios pálidos. Dudó un momento, pero finalmente tomó una toalla seca y la echó encima. «Cógela y límpiala». Él agarró la toalla y susurró: «Emily, ¿quieres verme?». Cerró la puerta con cuidado. «Tengo miedo de que mi hijo se asuste». En ese momento lo que más dolió que el rechazo fue que dijera «mi hijo». Nunca dijo «nuestro hijo». Más tarde transfirió las acciones a su nombre. Contrató a un abogado y certificó todo, excepto su firma. Jane revisó el acuerdo y se quedó atónita. ¿Está loco? No es poca cantidad de dinero. Tomé el documento y hojeé algunas páginas, diciendo con calma: guarda estas cosas para arrepentirse después. Jane me miró: ¿no te tienta? Mi corazón lleva mucho tiempo podrido. Ahora estoy usando mi cerebro. Yo también estoy cansada. Criar a un hijo sola no es fácil. Tengo que consolarlo cuando llora por la noche. Tengo que llevarlo al hospital cuando tiene fiebre. Tengo que agacharme en el suelo para arreglar una tubería rota. No soy Superman. Pero ya no soy la tonta que se echó a llorar cuando él dijo: no eres digno de mi fe. El día que mi hijo cumplió 1 año, lo llevé a la playa.
El mar en South City era claro, poco profundo y cálido. Me quedé entre las olas, abrazándolo mientras el viento lo hacía reír. Me agaché y le besé la carita. Cariño, gracias por venir a verme. De ahora en adelante no le pediremos nada a nadie. Confiaremos en nosotros mismos, ¿de acuerdo? No entendía, pero sonrió con un aroma a leche en los labios. Carl seguía insistiendo en enviar mensajes todos los días. La empresa tenía su reunión anual hoy. Siempre decías que había mucho ruido y que querías escaparte a hacer una barbacoa. ¿Sabes qué? Después de que te fuiste, ya no me atreví a mirar ningún puesto de barbacoa. Emily, ¿cuándo volverás a fijarte en mí? No respondí. No por odio. Porque algunos amores, si se pasan de la raya, dejan de ser dulces. Y ahora tengo que aprender a sostener un paraguas yo sola. Volví a trabajar. Usando mi antigua cuenta universitaria, escribí artículos, grabé vídeos cortos y documenté mi experiencia como madre. En pocos meses, conseguí cientos de miles de seguidores. Las comisiones por publicidad empezaron a subir, y mi hijo y yo vivíamos cada vez mejor. Solicité una licencia comercial y lancé mi propia marca de maternidad y bebés. Se llama Porcelain Mon. No lo odiaba. Simplemente guardé todos mis recuerdos de él en esas 2 palabras. Y luego nunca más las mencioné. 3 años después, Gus Group y QA Brand firmaron oficialmente un acuerdo de cooperación estratégica. Carl, de pie en la ceremonia de firma, observaba con un nudo en la garganta a la mujer de rostro frío y traje blanco sentada en el asiento principal. Llevaba un maquillaje delicado, sus labios de un rojo delicado, pero su mirada era tan aguda como un cuchillo afilado. Ella lo miró como si fuera una extraña. Habían dormido juntos durante 3 años, más de 700 noches de matrimonio, y sin embargo él nunca la había comprendido del todo. Pero en ese momento cada palabra y cada acción de ella parecían una tortura para su dignidad. En la reunión previa a la firma, el vicepresidente le susurró: Carl, la responsable de QA vendrá a negociar en persona. Se llama Emily. Su mano se detuvo y la pluma se le resbaló de los dedos. ¿Qué? Emily, dijo el vicepresidente ajustándose las gafas. He oído que es la fundadora y directora ejecutiva. La marca ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y ya ha conseguido 2 rondas de financiación. Se quedó mirando fijamente los documentos que tenía delante sin palabras durante un largo instante. Entonces la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró aquella figura familiar pero desconocida. Todos a su alrededor se pusieron de pie para saludarla, y ella asintió. Gracias por esperar. Levantó la vista y al verla, el corazón le dio un vuelco. Había cambiado de verdad. La ternura en sus huesos permanecía, pero la capa de humildad que él una vez había aplastado había desaparecido por completo. Ahora era la directora de Emily Porcelain Mon. Durante la reunión, Emily explicó el plan utilizando terminología profesional, con un tono tranquilo y lógico. Pero Carl no escuchó ni una palabra de lo que ella dijo. Sus ojos permanecieron fijos en ella, como un prisionero que, tras haber estado perdido durante muchos años, por fin encuentra su hogar. Cuando la reunión terminó, reunió el valor suficiente para echarla. Hizo una pausa y se volvió lentamente. Carl, ¿algo más? El Carl que la había llamado hacía 3 años parecía haberse desvanecido por completo. Su voz era ronca. ¿Cómo has estado últimamente? Ella lo miró y sonrió. De acuerdo. La empresa acaba de entrar en el sudeste asiático y ya tienen pedidos hasta el año que viene. ¿Dónde está el niño?, preguntó. ¿Está bien? Sus ojos se ensombrecieron, pero respondió con suavidad: está bien. No tienes que preocuparte más por él. Dijo: quiero verlo. Dijo con calma: pero no quiero que vea a un hombre que abandonó a su madre. Sus ojos sangraban de dolor. Sintió como si lo hubieran abofeteado en público. En ese momento sintió que el corazón le atravesaba el tiempo, hasta el más mínimo movimiento le dolía. La vio girarse y alejarse con pasos decididos y sin vacilar. La mujer que había dudado, esperado y se había humillado ante él, había desaparecido por completo. El día en que se firmó oficialmente el acuerdo de cooperación, Carl estaba de pie frente a la mesa de firmas, con los dedos temblando ligeramente.
Emily tomó la pluma y firmó con naturalidad. En el momento en que el contrato entró en vigor comprendió algo de repente, ella no iba a volver a verlo. Ella regresaba para hablar de negocios. Él ni siquiera merecía ser llamado su exmarido. Más tarde se filtró una foto de la empresa. Emily estaba en una elegante fiesta de cóctel, compartiendo escenario con una estrella en ascenso del mundo de las inversiones. El hombre alzó su copa en su honor y ella le devolvió la sonrisa. Aquella sonrisa era digna, aunque distante, el ejemplo perfecto de manual de una mujer de negocios. Carl estaba sentado en la oficina, mirando la foto durante un buen rato. El asistente llamó a la puerta y entró. Carl, ¿el informe financiero de este trimestre?, preguntó de repente. ¿Crees que está contenta ahora? El asistente se quedó atónito. ¿Quién?, preguntó Carl sin responder, simplemente dio la vuelta a la foto. Comenzó a sufrir de insomnio todas las noches. Hace 3 años, ella se paró en la entrada del registro civil, y le susurró, «No vuelvas a buscarme». Él pensó que solo había sido un arrebato de ira. Ahora sabe que fue su último hurra, dejarla ir. Y tardó 3 años en comprender lo que quería decir, «Quiero vivir el resto de mi vida sin ti». Cuando Carl encontró al abogado, su voz era tan baja y ronca que casi no parecía la suya. «Quiero verlo. A mi hijo». El abogado guardó silencio un instante y luego preguntó, «¿Quiere solicitar la custodia?». Él asintió. El abogado hizo una pausa y luego le entregó un documento. «Carl, aquí está la información pública actual sobre la señora Emily y sus hijos. Tiene ingresos estables, su negocio marcha bien, vive en un entorno seguro, no tiene antecedentes penales, cuenta con excelentes recursos educativos y sus hijos gozan de buena salud. Legalmente hablando, ella es la tutora independiente más adecuada». A Carl le temblaron ligeramente las yemas de los dedos. «¿Y yo qué?». El abogado lo miró y no dijo nada. El silencio era la respuesta más cruel. Pero no se rindió. Aunque solo hubiera una mínima posibilidad, quería luchar por ella. No fue por venganza ni por quedar bien. Fue simplemente porque era su hijo. Ya había echado de menos a esa mujer antes, y no quería volver a echar de menos a su hijo. El día que Emily recibió la carta del abogado, acababa de terminar una transmisión en vivo vendiendo productos. Miró el documento pelirrojo con los labios ligeramente curvados. Jane explotó, ¿está loco? ¿Cómo se atreve a pedir la custodia? Emily mantuvo la calma, claro que tiene el descaro. Cree que puede recuperarlo todo solo porque tiene dinero y poder. Jane golpeó la mesa con rabia. Hay que contraatacar, dijo Emily. Claro. Y le haré admitir con su propia boca que no se lo merece. 2 días antes de la vista judicial, se reunieron en una sala de mediación. Fue una mediación informal organizada por el tribunal, pero el ambiente era incluso más tenso que después del veredicto. Carl vestía un traje negro con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Emily, vestida con un elegante traje blanco, sostenía a su hijo con expresión serena. El niño estaba escondido en sus brazos, solo asomaban un par de ojos redondos que miraban con curiosidad al hombre que tenía delante. La nuez de Adán de Carl se movió un poco. Solo quiero estar con él mientras crece. No quiero llevármelo. Solo quiero que sepa que soy su padre. Emily bajó la mirada, su voz tan suave que no se oía ninguna emoción. ¿Padre? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de esto? ¿Fue el día que firmé el consentimiento para la cirugía en el hospital con la barriga abultada? ¿O el día que lo consolé en mitad de la noche cuando tenía fiebre y vomitó leche? ¿O el momento en que me viste fríamente firmar el acuerdo de divorcio? Su respiración se entrecortó. Emily, sé que me equivoqué. Su tono permaneció tranquilo, pero cada palabra era como un cuchillo. Los errores no son el problema es que algunos errores no se pueden repetir. Te perdiste el primer año difícil de su vida. ¿Ahora quieres aparecer y pedirnos que te allanemos el camino? No te lo mereces. Carl tenía los ojos rojos. Solo quiero compensarte. Su indemnización, interrumpió ella, ya ha caducado. La mediación fracasó y se inició el proceso judicial formal.
Pero el día del juicio, Carl tomó la iniciativa de retirar su demanda. Nadie lo obligó a hacerlo, y no hubo ninguna acción legal. Fue justo esa mañana que vio una foto. El niño iba en un pequeño trineo persiguiéndola bajo el sol, riendo torcidamente y se cayó. Ella corrió a levantarlo, dándole palmaditas en la espalda y animándolo con ternura. De repente él comprendió que aquello era su hogar. Y él era un extraño que se entrometía en un mundo ajeno. Tras retirar la demanda, la contactó. No pelearé más. Tienes razón, no lo merezco. Pero Emily, estaré aquí cuidándote. Cuando estés cansada, siempre estaré aquí. No respondió. No volvió a molestarla. Una mañana, estaba sentado en su coche cuando la vio, de la mano de su hijo, preparando el desayuno. Le compró al niño un panecillo al vapor, le dio un mordisco y se lo dio. Un poco de salsa manchó la boca de la niña, y ella se la limpió cuidadosamente con un pañuelo, con los ojos llenos de paciencia y amor. Ese era el universo tierno que ella sostenía sola. Él ni siquiera tenía las cualidades para acercarse. Bajó la vista al chat de WeChat. Cariño, papá se equivocó. Cuando crezcas, si estás dispuesto a reconocerme, esperaré. Puedes odiarme, puedes repudiarme. Pero mientras te vaya bien, papá estará contento. Hizo clic en enviar. Al poco rato apareció un mensaje, el mensaje se había enviado, pero el destinatario lo había rechazado. Era tarde una noche cuando Emily recibió la llamada. Acababa de acostar a su hijo y se preparaba para empacar los documentos para el viaje de negocios del día siguiente cuando, de repente, su teléfono sonó. La nota era de Jane. Contestó, ¿hola? La voz de Jane, normalmente clara, esta vez temblaba. Emily, Carl está en problemas. Se quedó atónita un momento y luego preguntó, ¿qué quieres decir? Tuvo un accidente de coche. Se dio a la fuga. El impacto fue en el pecho. El médico dijo que podría no sobrevivir a la noche. Emily guardó silencio. El viento nocturno entró de repente por la ventana. Se aferró al cuello de la camisa con fuerza, sintiendo algo que le oprimía el pecho, una opresión fuerte. Jane preguntó con cautela al otro lado del teléfono, ¿quieres venir? Guardó silencio un buen rato antes de decir, no soy su familia y no puedo firmar el certificado de enfermedad grave. Avisa a la familia Heu. Luego colgó. No fue al hospital. Simplemente se quedó de pie en el balcón, contemplando la ciudad sur brillantemente iluminada, con los ojos hundidos. La cortina se mecía suavemente, un recuerdo vívido de aquella noche de hacía 3 años, cuando estuvo en el balcón de la familia Heu. Esa misma noche tuvo 40 grados de fiebre y lo llamó para rogarle que regresara. Él le dijo que estaba negociando un contrato y le pidió que parara. Y ella, dando vueltas en la cama, se abrazó a la manta fría y se durmió entre lágrimas. Ella no murió esa noche. Ahora él estaba sufriendo en la sala del hospital. Ella no sabía si esto era justo. A la mañana siguiente envió a su hijo a preescolar como de costumbre. El sol calentaba y el niño jugaba en el tobogán, sudando profusamente. No dejaba de murmurar, «Mami, soy genial». Ella bajó la cabeza y sonrió, «Genial. Somos los mejores». Al mediodía, Jane volvió a llamar. Él está despierto y no deja de llamarte. Emily no contestó. Jane guardó silencio un momento y luego dijo, ¿de verdad no quieres venir a verlo? Quizás no tenga tiempo. Dijo en voz baja, una vez casi me muero, y él no vino. Carl se despertó la tarde del tercer día. El médico dijo que sus lesiones eran graves y que sus posibilidades de recuperación eran bajas. Estaba consciente pero su cuerpo estaba cubierto de tubos y estaba demasiado débil para hablar. ¿Está Emily aquí? La enfermera negó con la cabeza. No está. Cerró los ojos, una lágrima resbalando por su mejilla. ¿Y la niña? Preguntó. La enfermera dijo que vino sola al hospital con ella para buscar medicina, pero se quedó en la puerta. Estabas inconsciente, por eso no entró. Se giró con dificultad y miró por la ventana. Afuera estaba el estacionamiento del hospital, lleno de desconocidos. Ella no estaba allí. Los niños tampoco. La puerta de la sala se abrió de repente.
Se le aceleró el corazón y miró hacia ella para ver que era ella. Llevaba una camisa blanca, limpia, tranquila y erguida. Pero sus ojos me resultaban extrañamente desconocidos. «¿Estás aquí?» Parecía haberse aferrado a la última esperanza, con la voz ronca, «Emily». Ella lo miró fijamente. «Vine porque su abogado llamó y dijo que hay algo sobre el niño que necesita ser confirmado». «Adelante». Su rostro palideció. «Lo hiciste por el niño, no por mí». Ella no respondió. Él tembló mientras sacaba un sobre del cajón de la mesilla de noche y se lo entregaba. «Esto es algo que le dejé. Escribí una carta y adjunté algunos documentos de la cuenta. La contraseña es tu fecha de nacimiento». «Me temo que sí. No viviré lo suficiente para que crezca». Apretó los dedos, pero no lo tomó. Simplemente dijo, «Te lo daré». «¿Algo más?» Abrió la boca, sentía la garganta como si la hubieran lijado. «¿Puedo conocerlo?» «En persona». Bajó la mirada y habló después de un largo rato. «No te conoce. No estuviste allí cuando nació, no estuviste allí cuando tuvo fiebre, no estuviste allí cuando gritó de dolor de muelas. Ahora apareces de repente y dices que eres su padre, ¿crees que lo entenderá?» Tenía los ojos rojos y la voz temblorosa. «Sé que me equivoqué, Emily. Sé que me equivoqué». Sonrió levemente, pero no había ninguna lágrima en el rabillo del ojo. «Por desgracia, es demasiado tarde. Tengo la oportunidad de perdonarte, pero no tengo la obligación de olvidar lo que hiciste. En el momento en que me dijiste que no eras digno de mi confianza, tomé una decisión. De ahora en adelante ni él ni yo te necesitaremos más». Cuando salió de la sala, Carl rompió a llorar. Era la primera vez en su vida que se arrodillaba para suplicarle a alguien, y quizá también fuera la última. Pero comprendió que algunas personas, una vez extrañadas, se van para siempre. 3 años después, la sede de la marca Cua se trasladó al extranjero. Emily estaba en la sala VIP del aeropuerto, mirando la pista aturdida por la ventana. Su hijo estaba sentado en una sillita cercana, sosteniendo un libro ilustrado y murmurando para sí misma, «Mami, ¿a qué hora sale el vuelo?» «A las 10 en punto», respondió con dulzura. «¿Puedo acariciar gatitos allí?» «Claro». «Entonces, ¿estará papá allí?» Hizo una pausa y se giró para mirarlo. «¿Quieres verlo?» El niño reflexionó seriamente y negó con la cabeza. «Él no me conoce. Además, yo tampoco lo conozco». Emily le dio una palmadita en la cabeza y no dijo nada. Él era joven y no entendía lo que significaba irse y arrepentirse. Pero ella sí. Solo cuando comprendía demasiado, se callaba. Antes de abordar el avión, Jane envió un mensaje por WeChat. «¿De verdad no piensas volver?» Emily respondió, «Sí, hay más libertad en el extranjero y está un poco más lejos del pasado». Jane envió un emoji silencioso. Un instante después llegó otro mensaje, «Carl, su salud ha empeorado últimamente. Ahora vive en un sanatorio en la montaña, solo, y apenas habla». Emily hizo una pausa y finalmente respondió, «Le deseo lo mejor». La última aparición pública de Carl fue en la cena del 30 aniversario del grupo Goo. Tenía el pelo canoso y la voz ronca. El momento de mayor silencio entre los asistentes fue cuando dijo a la cámara, «La persona a la que más lamento en esta vida me ha dejado para siempre». Nadie sabía de quién hablaba, y nadie se atrevía a preguntar. Algunos especulaban que se trataba de un antiguo rival comercial, otros de un pariente fallecido. Solo Jane sabía que esas palabras iban dirigidas a Emily. Y también para él mismo. Emily llevaba una vida estable en el extranjero. A medida que el niño crecía, se volvía más inteligente y sensato. En su 6º cumpleaños de repente dijo, «Mamá, también te voy a proteger en el futuro. Igual que papá». Emily se sobresaltó y luego sonrió. «Tontería. Mamá no necesita que la protejan. Mamá, eres la que puede sostener un paraguas sola». Él asintió y dijo solemnemente, «Entonces te llevaré el paraguas, ¿de acuerdo?». Emily se agachó y lo abrazó con los ojos ligeramente rojos. «De acuerdo, hagámoslo juntos». Ese invierno, la condición de Carl empeoró.
El enfermero del asilo dijo que a menudo se sentaba junto a la ventana, mirando el cielo, durante días enteros. Cuando le preguntaban en qué pensaba, siempre respondía que esperaba a alguien. Más tarde dejó un diario escrito a mano, cuya primera página decía: una vez la tuve, pero no tuve tiempo de amarla. Después, cuando quise amarla, ya no me necesitaba. La última página era una carta que le escribió a su hijo: si creces y lees esta carta, no te entristezcas por mí. Una vez cometí el error más estúpido del mundo, pensar que el amor podía esperar. El amor no espera a nadie. Tu madre me enseñó esto. Emily recibió esta carta después de su fallecimiento. No lloró. Simplemente guardó la carta en un cajón y lo cerró con llave con cuidado. Era una reliquia del hombre al que una vez amó profundamente. Fue además la despedida más definitiva que jamás había dado en su vida. La historia llega a su fin aquí. No hay reencuentro dramático ni intentos de reconquistarla. Ella toma a su hijo y emprende una nueva vida, convirtiéndose en la protagonista de su propio destino. Él se hundió en un profundo mar de arrepentimiento y soledad que jamás pudo redimirse. A veces el dolor del amor no es tan desgarrador. Es cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que la persona a la que más querías tener cerca ya se ha marchado, sin posibilidad de regresar.